Mitos y leyendas del pueblo Yoruba. Traicionan a Orula. En los tiempos antiguos, en un pueblo donde la envidia y la traición se ocultaban entre las sombras, vivía Orula, un sabio cuya sabiduría y poder eran tan vastos como los cielos mismos. Sin embargo, su grandeza despertó celos y temores en los corazones de aquellos que anhelaban su caída. Un día, la oscuridad se cernió sobre Orula cuando las sombras de la envidia conspiraron para desterrarlo de su hogar. Los malintencionados habitantes del pueblo, cegados por el deseo de verlo caído, decidieron trampear su destino y planearon su asesinato. Orula, sabiendo del peligro que se avecinaba, recurrió al oráculo en busca de consejo antes de tomar cualquier medida. El oráculo, en su misteriosa voz, le indicó que antes de actuar, debía pilar ñame. Confiando en la sabiduría de los dioses, Orula tomó su pilón y emprendió el camino hacia el pueblo donde sus enemigos lo esperaban para sellar su destino. Antes de comenzar cualquier ritual, Orula solicitó que le trajeran un ñame. Con calma y determinación, colocó su pilón sobre la estera y comenzó a machacar el ñame. Pero pronto, la serenidad se vio perturbada cuando notó que la estera se teñía de rojo, manchada por una oscura y siniestra sustancia. Intrigado y alerta, Orula levantó la estera y descubrió el cruel engaño que sus enemigos habían urdido. Una serpiente acechaba bajo la estera, dispuesta a atacarlo en el momento menos esperado. Con el corazón latiendo con fuerza y la mente clara como las aguas de un arroyo cristalino, Orula evitó la trampa mortal que le habían tendido. Su astucia y sabiduría lo salvaron de la traición y la ruina. Con paso firme y determinación, dejó atrás el pueblo que intentó arrebatarle la vida, llevando consigo la lección aprendida y la certeza de que la justicia divina prevalece sobre la oscuridad de los corazones malvados. Así, la leyenda de Orula, el sabio que desafió la traición, perduró a lo largo de los tiempos, recordando a todos que la verdadera fuerza reside en la sabiduría y el coraje, y que aquellos que buscan hacer el mal cosecharán su propia destrucción. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.